lenguaje del budismo es culturalmente apropiado para algunos, no para otros, pero cualquier tradición tiene oportunidades de anclaje. Entonces también lo que traiga la persona sirve como un escenario para plantearle esta posibilidad de resolver su sufrimiento usando lógica, procesos razonables y efectivos y valores. Por eso decía sabiduría y virtud. La sabiduría es pensar lógicamente y nada de estupideces ni falacias que son como droga para la mente. Y estamos llenos de pensamientos así falaces que son tranquilizantes, pero que son totalmente tóxicos, como drogarse para estar tranquilo. Ahora, bajo ciertas condiciones yo no me pelearía con una persona o no la coachearía para sacarlo de un pensamiento falaz, porque puede estar en una situación de sufrimiento en la cual tomar una droga es razonable, pero como paliativo o como algo compasivo en un caso terminal. Pero en el curso normal del coaching es fundamental tener claro los razonamientos válidos o razonamientos falaces. Hoy vamos a hablar de eso en las conversaciones difíciles, porque eso te permite intervenir muy claramente retando a gente en su propia inconsistencia. No porque tú digas está bien o está mal, sino que le digas, por un lado estás diciendo esto y por otro lado estás proponiendo algo que se contradice con esto, pero no es obvio, sino que tienes que entender el factor común para encontrar la contradicción. Entonces, saber hacer eso es muy profundo. Y luego, más profundo todavía, tener los parámetros de virtud para decir, hay cosas que en la vida te van a llevar en el largo plazo, a la felicidad o a la paz interior y cosas que te van a llevar al sufrimiento. Por ejemplo, yo esto no lo puedo probar matemáticamente, pero es parte de las tradiciones universales, de la filosofía, de la ética y de suficientes escuelas de sabiduría para decir es lo más cerca que tenemos a algo fundamentalmente aceptado por las grandes tradiciones de sabiduría y filosofía del